¿De dónde viene la vida? ¿Por qué existe la especie humana? ¿Qué nos depara el futuro? Presentado por el profesor Walter Bath. Filmado y editado por Henry Stover. Los cimientos de la tierra. Dios es amor. Su naturaleza, su ley es amor. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Basado en las escrituras de Elena Gould White. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el soplo de su boca. Porque Él habló, y fue. Él mandó, y se hizo. Él puso los cimientos de la tierra, para que no fuera removida para siempre. Como la tierra salió de la mano de su Creador, era muy hermosa. Su superficie se diversificó con montañas, colinas y llanuras, intercalados de nobles ríos y hermosos lagos. Pero las colinas y las montañas no eran abruptas ni escarpadas, ni abundaban en pendientes terribles y abismos espantosos como ahora. Los bordes afilados y ásperos de la estructura rocosa de la tierra estaban enterrados bajo el suelo fructífero, que en todas partes producía una exuberante vegetación virgen. No había pantanos repugnantes o desiertos estériles. Elegantes arbustos y flores delicadas saludaban a la vista a cada paso. Las alturas estaban coronadas con árboles más majestuosos que cualquiera de los que ahora existen. El aire era claro y agradable. Todo el paisaje superaba en belleza a los decorados terrenos del más orgulloso palacio. Episodio 1. Este regalo llamado vida. La tierra debió ser fenomenalmente bella. Lo que vemos hoy es una reliquia, una diminuta representación, apenas un vago recuerdo de lo que debió ser. Filmado en Sudáfrica. Si miro el registro paleontológico y vemos los vastos yacimientos de carbón, vemos los vastos yacimientos de petróleo que han estado impulsando las ruedas de la industria durante los últimos cientos de años. Y tiene la capacidad de hacerlo en el futuro también. Debe haber habido tanta vegetación, tanta materia orgánica, que ni siquiera podemos contemplar lo que debe haber sido. Y si nos fijamos en los bosques petrificados,
y todos estos materiales que están disponibles para nosotros, los árboles deben haber sido de una estatura tan elevada que incluso los árboles más grandes de hoy serían pequeños de los que vivieron en este mundo perfecto. Y si nos fijamos en el reino animal, la gran variedad de criaturas que vagaban por este planeta, tenemos una fracción del reino animal que queda hoy en día, y no estamos asombrados cuando los vemos. Cuando vemos la majestuosidad del león, la elegancia de la presencia de una jirafa, el poder y la fuerza bruta de un elefante, la belleza en el mundo creado hoy en día, y pensar en los animales en el pasado que eran de tan elevada estatura. Todo era mucho más grande, y es fascinante para mí. Cuando miro en el ámbito científico, la gente dice que estas criaturas eran tan grandes que debe haber sido algo totalmente diferente, era un mundo totalmente diferente, pero los signos de la epigenética ha demostrado que dentro de una generación, solo por epigenética, la manipulación de la reserva genética, podemos pasar de una pequeña criatura a una gran criatura en una generación, por lo que las capacidades para esta elevada estatura todavía están en la reserva genética, pero suprimida, para satisfacer las demandas del mundo que vemos a nuestro alrededor hoy en día. La belleza debe haber sido asombrosa. Creo que no había ninguna mancha de aridez. Todo fue regado, desde abajo, y debe haber sido tan verde y constante como nos encontramos en algunas zonas del mundo, donde esto todavía tiene lugar hoy en día. Como en Florida, por ejemplo, donde usted tiene estos hermosos lagos en esta maravillosa vegetación, incluso si no llueve durante largos periodos de tiempo. Por el suministro de agua de las mareas a las plantas, y me encantaría estar en ese mundo y caminar entre esos árboles. Y para ver lo que debe haber sido fenomenal. Y otro punto que es fascinante para mí, hoy en día todo tiene elementos de la belleza, pero también se ven elementos de la degeneración, el deterioro. Los árboles muertos, bosques muertos, los árboles pierden sus hojas estacionalmente. Y ese no era el caso en este mundo perfecto que existía allí en el principio. Y miramos las enredaderas y las plantas parasitarias. ¿Cómo era en el pasado? Estoy seguro que estas plantas tenían un propósito elevado. Y las flores de hoy, hermosas flores, pero muy pocos frutos en muchos tipos de plantas. Creo que al igual que el reino animal, está muy deteriorado con todas las categorías de animales desaparecidos, como por ejemplo los reptiles mamíferos ya no existen. Algunas de esas criaturas gigantes en el mundo de los dinosaurios, que ya no existen. Debe haber sido un mundo fenomenal, e incluso el reino de los mamíferos tenía mucha más variedad de lo que es hoy. Entonces, ¿qué pasa con el reino de las plantas? Deben haber existido categorías de plantas que hoy no tenemos. Deben haber sido variedades de frutas y flores que ni siquiera podemos imaginar en el tiempo en que vivimos hoy. Pero con una mente y con la imaginación y el registro de la paleontología que está a nuestra disposición, podemos echar un vistazo, y si ese vistazo ya es alucinante, solo puedo imaginar cómo será en el futuro. La hueste angélica contempló la escena con deleite y se regocijó ante las maravillosas obras de Dios.
qué se duda de la creación de la vida? El problema con el mundo de hoy no es que no pueda apreciar la belleza. El problema no es que la gente no se sienta atraída por la naturaleza. Quiero decir, incluso el mundo científico nos dice que la naturaleza tiene una capacidad curativa, y si nos fijamos en el mundo psiquiátrico y el mundo psicológico, la recomendación es que si quieres sanar tu alma y quieres sanar tu mente y tu espíritu, pasa tiempo en la naturaleza, que la naturaleza te hable, escucha el balbuceo del arroyo, escucha el canto de los insectos, escucha el canto de los pájaros, escucha el canto de un águila pescadora. Estos sonidos y estas cosas tienen capacidad regenerativa. No creo que nadie niegue la magnificencia de la naturaleza. Y si tienes inclinaciones científicas y empiezas a adentrarte en los detalles de la estructura celular, los mecanismos celulares y las actividades biológicas, entonces se vuelve absolutamente asombroso. Cómo intrincada esta naturaleza se ha puesto en conjunto, la estructura celular, la complejidad, la estructura de los flagelos, la forma en que los motores del organismo flagelo propulsor avance, donde las cuestiones tales como la velocidad de rotación y hablar y todos estos son absolutamente controlada con precisión. A creer que se produjo por casualidad requiere un poderoso salto de fe. Sin embargo, con la visión filosófica del mundo de hoy, que se inclina cada vez más a ser naturalista y no permitir un pie divino en la puerta como científicos prominentes han dicho. Parece como si la explicación naturalista es la única que es aceptable en algunos círculos científicos, y si no hay ningún pie divino que se permite en la puerta, bueno, entonces la única explicación para lo que vemos y lo que experimentamos es que surgió por casualidad y eventualmente fue refinado por el proceso llamado selección natural. El problema con esta teoría es que la selección natural solo puede seleccionar de lo que ya está allí, y es un proceso de eliminación en lugar de aumento. Así que ¿cómo conseguimos más y más usando un mecanismo que hace menos y menos? Si somos realmente honestos acerca de estas cuestiones y estudiamos las complejidades de incluso los organismos más simples del planeta, entonces huele a diseño, complejidad irreducible, huele a diseño, y en algún lugar debe haber espacio para un diseñador. Después de que la Tierra, con su abundante vida animal y vegetal, fue llamada a la existencia, el hombre, obra culminante del Creador, y aquel para quien la hermosa Tierra había sido acondicionada, fue llevado al escenario de la acción. A él le fue dado el dominio sobre todo lo que su ojo podía contemplar. Aunque formado del polvo, Adán era el Hijo de Dios. Fue colocado como representante de Dios sobre los seres inferiores. Porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que tenga dominio sobre toda la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Dios creó al hombre a su imagen, aquí no hay misterio. No hay fundamento para la suposición de que el hombre evolucionó por lentos grados de desarrollo a partir de las formas inferiores de vida animal o vegetal. Tal enseñanza rebaja la gran obra del Creador al nivel de las estrechas concepciones terrenales del hombre. ¿Qué es la imagen de Dios? El hombre creado a imagen de Dios
¿Qué es la imagen de Dios? Podemos examinar a Dios para determinar qué es la imagen de Dios. Bueno, la imagen de Dios es algo que podemos tratar de captar en el reino físico. Cuando me miro en un espejo, veo una imagen, pero también es algo que podemos captar en el reino espiritual. ¿Qué es la imagen de Dios? Dios es un ser moral, y Dios ha puesto ciertos valores en el hombre que no encontrarás en ningún otro lugar en el mundo creado. Valores de moralidad, lo que está bien y lo que está mal. Valores de apreciación. ¿Cuál es el punto de una hermosa creación como esta si no hay el elemento de apreciación? Y la apreciación automáticamente está ligada a la gratitud. Y siempre estoy perplejo cuando la gente dice que adoran a Dios. Pero ¿qué realmente significa adorar a Dios? No significa que usted aprecia lo que Él ha puesto a su disposición. Una apreciación es muy profunda. Apreciación moral. Apreciación de la belleza, el sonido, la música. Si piensas que cada criatura se suma a la sinfonía de la naturaleza, el uno tiene un pequeño canto, el otro tiene un canto complejo. Algunos de ellos cantan en más de un tono al mismo tiempo. Y el hombre también fue creado con un instrumento de música, la voz humana, el sistema pulmonar humano, el flujo, los senos paranasales que reflejan las longitudes de onda y producen los sonidos. Y si nos fijamos en el aprecio que la humanidad muestra a las personas que sobresalen en la producción de sonidos hermosos, como fue en el principio, cuando en una forma no caída, este instrumento de sonido podría producir música hermosa para la gloria y el honor de quien lo creó. Así que la imagen de Dios implica imagen moral, apreciación de todo lo que es bueno y correcto y justo, apreciación de los sonidos y la belleza que Dios ha provisto en la naturaleza, y luego la capacidad de producir nuevos sonidos al infinito. Me refiero a que si tomas un instrumento ordinario, algo con 5 o 6 cuerdas, algo con 12 cuerdas, o un piano, con todos los acordes en él, ¿cuántos tipos de música puedes producir en un simple instrumento? Ilimitado. Y eso es lo que Dios ha puesto en el hombre, capacidad ilimitada para crecer, hasta que puedas entender más y más y más de la estatura de Dios. Esa es la imagen de Dios. El que puso en lo alto los mundos estrellados y tiñó con delicada destreza las flores del campo, el que llenó la tierra y los cielos con las maravillas de su poder, cuando vino a coronar su gloriosa obra, a poner a uno en medio para que fuera el soberano de la hermosa tierra, no dejó de crear un ser digno de la mano que le dio la vida. La genealogía de nuestra raza, según la inspiración, remonta su origen no a una línea de gérmenes en desarrollo, moluscos y cuadrúpedos, sino al gran Creador. El hombre debía ser imagen de Dios, tanto en su semejanza externa como en su carácter. Cristo solo es la imagen expresa del Padre, pero el hombre fue formado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el control de la razón.
Era santo y feliz de llevar la imagen de Dios, y en perfecta obediencia a su voluntad. ¿Por qué la gente insiste en excluir a Dios de los grandes conceptos sobre la vida? Yo vengo del mundo ateo, y en un mundo ateo no hay lugar para Dios. Dios por definición tiene que ser excluido de ese mundo. Y cuando alguien dice que tiene una visión del mundo que incluye a Dios, para un ateo esa es una visión inferior, es una visión limitante. Cuando ves o conoces a alguien que dice que cree en la palabra de Dios, a eso es tan limitante. Eso es como una visión degenerada del mundo que te da un enfoque estrecho, que excluye las posibilidades que tendrías si tuvieras una visión del mundo no divina. Pero he estado en ambos lados de esa división. He llegado a una conclusión asombrosa. Antes de interesarme en la palabra de Dios, antes de interesarme en los valores y la espiritualidad y todos estos aspectos que vienen juntos con Dios, tenía una visión estrecha del mundo. Mi interés se centraba en una sola dirección, y me parece que la experiencia religiosa ha ampliado mi mentalidad. Ahora me interesan muchas cosas que me aburrían soberanamente. Estoy fascinado por la historia, porque la historia no es algo que acaba de suceder en el pasado, la historia es algo que afecta el presente y afecta el futuro. Estoy interesado en apreciar las artes y la capacidad de la humanidad que producen estas artes, en cualquier forma que son, y ser capaz de distinguir entre lo que eleva y lo que denigra. Estoy interesado en la filosofía, estoy interesado en la profecía, estoy interesado en las complejidades de la naturaleza en todos los niveles. Cuando yo era un zoólogo y un ateo, la zoología era mi campo, y el resto era aburrido. Pero si ahora sabes que todo viene de la mano de Dios, todo se vuelve fascinante. Así que siento que mi visión se ha ampliado, y mi apreciación se ha ampliado, más allá del reconocimiento. Es cuando la humanidad excluye a Dios de su esfera de pensamiento, que el hombre se empequeñece, y el hombre se hunde en un estado en el que solo ese pequeño mundo, que se refleja directamente sobre él, es aquel en el que opera, y cualquier otra cosa produce un espíritu de amargura. ¿Cuál es el gran atributo de Dios que hace la diferencia? El atributo es agape, amor desinteresado. Ahora la humanidad no tiene la capacidad para ese tipo de amor. Tenemos amor egoísta, amamos por lo que recibimos, no amamos por lo que podemos dar. Si pudiéramos incorporar este aspecto de la imagen de Dios en la humanidad, ¿qué lugar sería? Encenderíamos la televisión y veríamos las noticias y veríamos el caos. Si el hombre incorporara el aspecto del amor desinteresado en sus capacidades, no lo creo. Creo que sin Dios, el único camino es hacia la degradación.
que son las posesiones incluso de los más ricos en comparación con la herencia dada al señorío de Adán. Sin embargo, Adán no debía ser ocioso. Nuestro Creador, que entiende lo que es para la felicidad del hombre, designó en él su trabajo, la verdadera alegría de la vida. Solo la encuentran los hombres y mujeres trabajadores. Los ángeles son trabajadores diligentes, son los ministros de Dios para los hijos de los hombres. El Creador no ha preparado ningún lugar para la práctica estancada de la indolencia, mientras permanezcan fieles a Dios. Adán y su compañera debían dominar la tierra, se les concedió un control ilimitado sobre todo ser viviente. El león y el cordero se divertían pacíficamente a su alrededor o se acostaban juntos a sus pies. Los pájaros felices revoloteaban a su alrededor sin miedo y sus alegres cantos ascendían para alabanza de su Creador. Adán y Eva se unieron a ellos en acción de gracias al Padre y al Hijo. La santa pareja no solo eran niños bajo el cuidado paternal de Dios, sino estudiantes que recibían instrucción del omnisapiente Creador. Recibían la visita de los ángeles y se les concedía la comunión con su Creador. Sin ninguna fianza oscura de por medio, estaban llenos del vigor impartido por el árbol de la vida, y su poder intelectual era poco menos que el de los ángeles, sin ningún velo que los ocultara. Realmente se nos ha dotado a los humanos de capacidades ilimitadas. Uno no puede realmente crecer más allá de la experiencia que te forma. Si vives en un ambiente que es muy limitado, entonces a menudo no puedes elevarte por encima de esa capacidad limitada. Ocasionalmente alguien se eleva por encima del ambiente que lo forma, pero esa no es la norma y el estándar. El ambiente a menudo determina quién y qué eres y hasta dónde te desarrollarás. Y cuanto más primitivo es un entorno, más primitivos los puntos de vista, las aspiraciones, los patrones de pensamiento. Es solo cuando encuentras una realidad mayor que puedes crecer fuera de tu situación. Y así es con Dios. Con Dios hay capacidad ilimitada para el crecimiento, ilimitada. Te expandirás en tu pensamiento, te expandirás en tu capacidad. Agrega infinito. Y la misma base de la atmósfera del cielo es esta pequeña palabra que hemos acuñado como amor. Ahora en el griego hay muchos aspectos del amor. Tienes el amor físico, tienes el amor fraternal, tienes este amor de Dios, que para la mente griega no era uno de los amores significativos porque realmente no afectaba al hombre. Así que solo cuando captas la belleza y el significado del amor celestial, puedes ser elevado del estado caído al estado celestial. Me encanta la historia en la Biblia, donde Pedro, que estaba tan confiado en todo lo que era capaz de hacer, donde Pedro, finalmente en su confianza y en su presunta confianza, experimenta este agradecimiento. Aunque todos los hombres te abandonen, yo nunca te abandonaré, era su jactancia. Pero a la hora de la verdad, negó 3 veces a su Señor. Y la escena de la restauración, donde Jesús le pide, con esa voz amable, que le restituya a aquello de lo que era capaz. Y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Usando esa palabra ágape. Y Pedro, dándose cuenta de su incapacidad de trascender su humanidad caída, responde: sí, te amo.
Pero él no tiene la capacidad. Él solo tiene la capacidad de amor fraternal, que puede fallar en una confrontación severa. Y 3 veces, Jesús le pregunta, y finalmente, y la tercera vez llega a ese nivel, y le dice, tu pileomi, y Pedro dice, tú sabes, Señor, que yo te filio, yo no tengo la capacidad del amor agape. Pero entonces cuando lees más, Pedro más tarde escribe en su epístola sobre la escalera, y él dice añade a tu fe, porque todo empieza con fe, incluso si tu fe es tan pequeña como una semilla de mostaza, tiene que empezar con fe, y la fe es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de las cosas no vistas. Él dice añade a tu fe, virtud. Y entonces él sube y añade conocimiento, y añade autocontrol, y añade pensamiento piadoso, e ideas piadosas, y finalmente llega al último peldaño de la escalera, que es el ágape, para que la humanidad en Cristo pueda ser levantada de esta degradación y puesta en una plataforma más alta, un planeta o un universo, donde hay amor desinteresado. Significa que cada otro individuo que existe en esa esfera recibe amor ilimitado, porque es una espada de doble filo. Lo que das es lo que recibes, pero eres uno entre billones. Imagina un planeta donde todos darían amor desinteresado. ¡Qué euforia vivir en un planeta así! No importa dónde vayas, no importa lo que hagas, reconocimiento ilimitado, amabilidad, gentileza y desinteresado deseo y esperanza por tu felicidad y éxito. Eso debe ser algo por lo que luchar. El orden y la armonía de la creación les hablaban de sabiduría y poder infinitos. Descubrían siempre alguna atracción que llenaba sus corazones de amor más profundo y suscitaba nuevas expresiones de gratitud. Siempre que permanecieran fieles a la ley divina, su capacidad de conocer, de gozar y de amar aumentaría continuamente. Estarían constantemente ganando nuevos tesoros de conocimiento, descubriendo frescos manantiales de felicidad y obteniendo claras y aún claras concepciones del inconmensurable e indefectible amor de Dios. Supervivencia del más fuerte, una imagen distorsionada. Si nos fijamos en la evolución, el principio mismo de la evolución se basa en la supervivencia del más apto, donde el más fuerte es el que propaga su genética para sobrevivir, y el más débil desaparece de la escena de la historia. La supervivencia del más apto es un ambiente duro, es un ambiente de pisoteo. El más fuerte sobrevivirá. No hay lugar para los más pequeños y suaves elementos de la naturaleza. Estoy realmente sorprendido cuando miro a nuestro mundo de hoy, que hay mucho que queda de las experiencias más suaves, más finas.
Criaturas pequeñas y frágiles, que sobreviven por cortos periodos de tiempo, o criaturas suaves y gentiles con ojos gentiles. Es sorprendente. Y usted sabe, a menudo me horrorizo cuando pienso en ello hoy, que estas criaturas con estos ojos suaves son el pilar de la dieta de aquellos que los consumen. Si usted toma un impala, por ejemplo, es una criatura suave. Es uno de los antílopes más comunes aquí en África. Es para decirlo sin rodeos, el McDonald's o el Wimpy para el león es la dieta principal. Miren esa carita, miren esos ojitos suaves, miren la delicadeza de sus movimientos, y la timidez, y la modestia, que salen de esa pequeña criatura. Podemos aprender lecciones maravillosas de estas criaturas. Estos elementos más finos no tienen espacio en el paradigma evolutivo. El hecho de que todavía están allí, son solo un suave recordatorio de Dios, que solían existir en todas partes, en el universo, e incluso encontramos evidencias en las criaturas fuertes como los leones, que también tienen este lado suave, por lo que la evolución es una supervivencia de los más fuertes. La supervivencia del más apto no sustenta a los más suaves, los aspectos más amables de la creación. Y lo que vemos es una imagen distorsionada de lo que era. Después de la creación de Adán, toda criatura viviente fue llevada ante él para que recibiera su nombre. Vio que a cada uno se le había dado un compañero, pero entre ellos no se encontró una ayuda adecuada para él. Entre todas las criaturas que Dios había hecho en la tierra, no había uno igual al hombre. Y Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada para él. El hombre no estaba hecho para vivir en soledad, tenía que ser un ser social. Sin compañía, las bellas escenas y los deliciosos empleos del Edén no le habrían proporcionado la felicidad perfecta. Ni siquiera la comunión con los ángeles habría podido satisfacer su deseo de simpatía y compañía. No había nadie de la misma naturaleza para amar y ser amado. Dios mismo le dio a Adán una compañera, le proporcionó una ayuda idónea para él, una ayudante que le correspondía, una que estaba preparada para ser su compañera y que podía ser una con él en amor y simpatía. Eva fue creada a partir de una costilla tomada del costado de Adán, lo que significa que ella no debía controlarlo como cabeza, ni ser pisoteada bajo sus pies como inferior, sino permanecer a su lado como igual, para ser amada y protegida por él. Una parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne. Ella era su segundo yo, mostrando la estrecha unión y el afectuoso apego que debe existir en esta relación. Porque ningún hombre ha odiado jamás a su propia carne, sino que la alimenta y la cuida. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán uno solo. ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear al hombre y a la mujer? ¿Cuál fue el propósito de Dios en la creación de Adán? ¿Cuál fue su propósito en la creación del hombre y la mujer? En el principio Dios creó el cielo y la tierra, y la Biblia dice que la tierra no tenía forma y estaba vacía. Esa palabra vacío, faltaba algo, y luego la oscuridad cubrió la tierra. La oscuridad. Ahora sí leo mi Biblia correctamente. La Biblia define a Dios como luz. Dios es luz.
En él dice la Biblia, no hay oscuridad en absoluto, y Dios es omnipresente, lo que significa que está en todas partes. Por lo tanto, la luz debe estar en todas partes. Ahora bien, si la oscuridad cubría la faz de la tierra, ¿por qué había una mancha de oscuridad en este universo perfecto gobernado por un Dios de luz? La Biblia dice que había una guerra en el cielo. Y esta guerra culminó en la expulsión de Lucifer y sus huestes. Y la Biblia dice que él es el príncipe de las tinieblas. Así que asumo que este lugar, que llamamos tierra, fue el lugar donde él fue desterrado. Así que aquí estaba una mancha, por así decirlo, un lugar en el universo que no reflejaba la gloria de Dios. Y en medio de esta oscuridad, Dios puso esta hermosa creación e hizo una distinción entre la luz y la oscuridad. Y Dios puso a la humanidad en este planeta para sentar las bases del carácter de Dios. En otras palabras, el hombre fue creado para reflejar la gloria, que es el carácter de Dios. Y los creó varón y hembra, y compartió con él la capacidad creativa, que es sólo de Dios, por lo que lo creó en un sentido superior a los ángeles, para que la humanidad pudiera entender el cuidado que Dios tiene para su creación, las reglas y la regulación que vienen con la autoridad, inseparablemente ligada al gobierno. Porque nadie puede gobernar sin un conjunto de normas y un conjunto de estándares, y si estas normas y estándares reflejaran el carácter mismo de Dios, entonces la humanidad podría demostrar a todo el universo cómo era el carácter de Dios, que no era un autoritario severo, sino que era un Dios de amor. Desafortunadamente, la humanidad falló, porque escuchó la voz del engañador. Pero aún en el estado de caída, a través de los méritos de Dios que condescendió a bajar a este nivel, para que el hombre en su degradación pudiera ser elevado de nuevo a la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo. Incluso en esa capacidad, no solo el hombre, sino todo el universo puede llegar a ser iluminado en cuanto al carácter de Dios. Y si tenemos un conflicto entre el bien y tenemos un conflicto entre el mal, y este conflicto ha sido devastador durante milenios. Pero el bien, porque está vinculado al carácter de Dios, cómo se personifica en la vida de Jesucristo, será victorioso. Cuando el hombre salió de la mano de su Creador, era de elevada estatura y perfecta simetría. Su semblante tenía el tinte rojizo de la salud y brillaba con la luz de la vida y la alegría. La estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que ahora habitan la tierra. Eva era algo menor en estatura. Sin embargo, su forma era noble y llena de belleza. La pareja sin pecado no llevaba ropas artificiales. Estaban vestidos con una cubierta de luz y gloria, como los ángeles llevan. Siempre y cuando vivían en obediencia a Dios, este manto de luz continuó envolviéndolos. La humanidad parece estar degenerándose. ¿Qué ocurrió? Parece que creemos que la humanidad se está elevando,
que nos hemos vuelto más inteligentes, que tenemos una capacidad científica tan grande y que estamos en camino hacia una estatura más alta de lo que estamos ahora. Cuando miramos a las civilizaciones antiguas, pensamos que eran primitivas y que ahora tenemos ambientes sofisticados. Los antiguos eran mucho más sofisticados de lo que podríamos creer. Si se estudia la arqueología, si se estudia la historia, si se estudia lo que tenían los artefactos que tenían, hay evidencia de civilizaciones muy superiores de lo que jamás podríamos imaginar. ¿Realmente estamos mejorando o estamos degradándonos? Solo tenemos fragmentos de sofisticación en este planeta. La gran mayoría de la gente de este planeta vive en la pobreza extrema, en barrios marginales, en condiciones que no solo rivalizan sino que superan ampliamente las de la Edad Media. La humanidad en su conjunto se está degenerando. La Biblia dice que la tierra se desgasta como un vestido y los habitantes mueren como moscas. La Biblia también describe el origen elevado del hombre, y el registro paleontológico lo corrobora. Hay hallazgos arqueológicos y paleontológicos que hablan de la humanidad con gran estatura. Incluso la Biblia se refiere a un gigante entre los hombres, la historia de Goliat, y todos estos. Esto no es broma, encontramos artefactos en la arqueología, de sillas, que harían que esto pareciera un juguete. En lo que estoy sentado, esos reyes eran enormes. Así que no solo hemos caído físicamente, nos hemos degenerado en todos los aspectos, en nuestra moralidad, en nuestro pensamiento, en nuestra apreciación de las artes. Quiero decir, si tomas solo la música, la belleza de la música como era en el pasado, y la plenitud de la música, o toma el lenguaje por ejemplo, Shakespeare usó 27.000 palabras en su literatura. Goethe, el gran poeta de Alemania, usó 18.000 palabras. Así que no llego al nivel de Shakespeare. Pero hoy en día la gente habla entre 3 y 5.000 palabras. Simplemente no tenemos la capacidad para entender estas palabras. Pensamos que hemos llegado a ser tan grandes. En realidad nos hemos deteriorado al punto donde la capacidad que teníamos es pequeña comparada con lo que era, y aún más pequeña comparada con lo que puede llegar a ser. Un reto insuperable, hombres y mujeres. Macho y hembra. Uno de los mayores desafíos del paradigma evolutivo, en mi opinión, un problema insuperable. Permítanme tratar de explicar por qué, cuando se trata de evolución y selección natural, la selección natural opera a nivel del fenotipo, lo que es físicamente visible, y determina si los genes expresados, que pueden conducir a una estatura grande o fuerte,
en comparación con los genes expresados que conducen a una apariencia más débil, que los que son más fuertes serán aventajados. Pero para llegar al fenotipo, primero debe haber un genotipo. En otras palabras, la información en cuanto a quién y lo que somos, y lo que podemos ser, a través de la expresión de esos genes. Pero el genotipo no está sujeto a la selección natural, porque es solo información. Solo una vez que está realmente allí, puede ser operado. Y este es un gran desafío. Macho y hembra. ¿Qué se obtiene? Bueno, mezclando los genes puedes tener una mayor variedad en la descendencia, que es el alimento, por así decirlo, la nutrición del proceso evolutivo, pero cómo se produjo. Y luego hay otra pregunta. El sistema genético del macho y la hembra tiene que ser totalmente diferente. Totalmente diferente, son diferentes los genes que se activan en la hembra de los que se activan en el macho. Quiero decir que la anatomía de un hombre y una mujer es obviamente diferente, y la anatomía tiene que estar en tal armonía que los dos puedan realmente entremezclarse para producir descendencia en primer lugar. Pero lo que debe suceder a nivel genético, debe haber una reducción, una división a la mitad de la información en ambos. Llamamos a este proceso meiosis, y luego los genes deben mezclarse para crear un nuevo individuo. ¿Cómo se produjo? Si el proceso evolutivo de selección natural no opera a nivel del genotipo, sino solo a nivel del producto acabado, tuvo que producirse por casualidad. ¿Me quieres decir que por fe tengo que entender que los mecanismos fantásticos a nivel genético, para hacer posible la reproducción sexual en primer lugar se produjeron por casualidad? Tienes que tener una fe tremenda, para creerlo. La posibilidad es infinitesimalmente pequeña. De hecho, en lo que respecta a la racionalidad, es imposible. Por lo tanto, hay que añadir un periodo muy largo de tiempo para que lo que es imposible se haga posible. Por lo que la evolución del sistema sexual y la genética que lo acompaña absolutamente huele a un diseño brillante. Así que hombre y mujer. Y entonces él también necesitaba a la hembra para poder expresar amor. No puedes expresar amor si no hay nadie a quien expresar amor. En el nivel de la humanidad, puedo amar a un perro, puedo amar a un gato, pero no puedo compartir mis apreciaciones íntimas con ellos. Solo puedo compartir mi bondad y mi aprecio, pero no puedo compartir mis pensamientos íntimos o mis apreciaciones íntimas de cualquier paradigma que esté ahí afuera, conducente a la humanidad. Sabes, he encontrado algo interesante, he viajado por todo el mundo. Y cuando viajo por todo el mundo, puedo apreciar la naturaleza, puedo apreciar este hermoso lugar, puedo apreciar este hermoso árbol detrás de mí. Puedo apreciar los sonidos de este hermoso río, y puedo ser cautivado cuando un hipopótamo se levanta. O veo un cocodrilo y la tensión que viene con todo eso. Pero si no puedo compartirlo con alguien que amo, su valor es exponencialmente menor de lo que habría sido si pudiera compartirlo, y Dios lo sabe. Y es por eso que en su gracia creó al hombre y a la mujer. Dios celebró el primer matrimonio,
por lo que la institución tiene por su creador, el creador del universo. El matrimonio es honorable. Fue uno de los primeros regalos de Dios al hombre, y es una de las dos instituciones después de la caída. Adán llevó consigo más allá de las puertas del paraíso. Cuando los principios divinos son reconocidos y obedecidos en esta relación, el matrimonio es una bendición, guarda la pureza y la felicidad de la raza, provee las necesidades sociales del hombre, eleva la naturaleza física, intelectual y moral. Y el Señor Dios plantó un jardín hacia el este en el Edén, y allí puso al hombre que había formado. Todo lo que Dios había hecho era la perfección de la belleza. Nada parecía faltar que pudiera contribuir a la felicidad de la pareja santa. Sin embargo, el Creador les dio aún otra muestra de su amor, mediante la preparación de un jardín especialmente para su hogar. Unidos en el amor de Dios, la primera boda. Ese festival, la celebración de la unión entre un hombre y una mujer, que tuvo lugar allí, en el Edén, la primera ceremonia matrimonial, y dos individuos, con diferentes maneras de ver el mundo, diferentes maneras de sentir, diferentes maneras de pensar, tenía el potencial para la catástrofe construido en él, y tenía el potencial para el crecimiento infinito y la apreciación en él. Agregue en la mezcla las emociones que son creadas, no solo la capacidad de amor, pero todas las hormonas y otros asuntos involucrados, y usted tiene una receta para la alegría eterna o la catástrofe eterna. Entonces, ¿por qué Dios los creó tan diferentes? Porque los creó con estados de ánimo tan diferentes. Cuando quieres experimentar o mostrar amor desinteresado, también conlleva el elemento de libertad absoluta. Libertad de elección es el regalo más grande que Dios le dio a la humanidad. Sin libertad de elección, el amor no tendría sentido. ¿Cómo sería si alguien estuviera programado para amarte y no pudiera hacer nada más que amarte, independientemente de cómo eres o lo que eres o lo que haces? Bien podría ser un pasatiempo placentero por un tiempo, pero eventualmente te aburrirías mortalmente de ello. Pero ¿qué pasaría si alguien estuviera programado o no programado? Si alguien tuviera absoluta libertad de elección para dar o retener el amor, entonces el amor se convierte en un componente sumamente precioso, más precioso que el oro fino, más precioso que cualquier joya en este planeta. Y así Dios en su sabiduría los unió en amor, y el amor es gentil, el amor es amable, el amor no es egoísta, no se jacta, siempre busca el bienestar del otro, antes que el propio. Y aquí es donde aprendemos a crecer y a apreciar. Así que en esta unión tienes la capacidad de crecimiento eterno. Pero también tienes la capacidad para la miseria eterna. Y creo que experimentamos ambas en este planeta. Hay algunas uniones en el matrimonio que no llevan a nada más que miseria, miseria abyecta. Porque cuando esta libertad de elección es ejercida para controlar a alguien más, le roba a la otra parte esa libertad de elección, y eso es como una prisión.
cuando esa libertad de elección es ejercida para otorgar libertad absoluta y crecimiento, existe el peligro de que la otra parte se levante y se vaya. Pero el amor exige absoluta libertad de elección, y cuando la ejercemos como Dios manda, entonces la capacidad de crecimiento y belleza y la profundidad aumentan a medida que avanzamos en el tiempo. No hay nada más bonito para mí que ver una pareja de ancianos caminando de la mano por la playa, todavía mostrando actos de bondad. Porque entonces puedes ver que ellos han entendido y aprendido la lección de lo que Dios quería. También es bonito ver parejas jóvenes que están enamoradas, pero la preocupación es a dónde va a ir esto. Va a ser una situación de control, va a ser una situación hermosa. El amor es lo que haces de él, y Dios lo quiso solo para el bien. Toda manifestación de poder creador es una expresión de amor infinito. La soberanía de Dios implica la plenitud de bendición para todos los seres creados. Dios es amor. Su naturaleza, su ley es amor. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Gratificación versus nobleza, una cuestión sensual. Mi Biblia es muy clara. Dios los creó, varón y hembra, y como ya he explicado, este aspecto varón y hembra es mucho más que solo un procedimiento procreativo. No solo está ahí para crear descendencia, también está ahí para refinar el carácter. El hombre es bien en términos generales, más robusto, físicamente el más fuerte, más dominante por naturaleza, y toma los atributos más finos de la mujer para refinar ese carácter. Y los dos fueron creados para existir y coexistir en perfecta armonía, no uno opacando y suprimiendo al otro, sino aumentando sus cualidades, para convertirse en una unión que refleje la gloria de Dios. Hoy en día vivimos en un mundo instantáneo, todo es instantáneo, tenemos café instantáneo,
tenemos té instantáneo, tenemos comida rápida, y creo que tenemos sexo rápido y amor rápido, y relaciones rápidas también. Las relaciones hoy en día están ahí para gratificar los sentidos, en lugar de ennoblecer los sentidos. Y si nos mantuviéramos dentro del diseño que Dios ha puesto en la humanidad, entonces podríamos crecer. Pero si nos movemos para gratificar los sentidos y satisfacer las necesidades del momento, nos llevará a la degradación. Si vas al pasado en la historia de este mundo, hubo periodos en que esta era la norma. E inevitablemente, esas sociedades se deterioraron. Lo encontramos en los romanos, lo encontramos en la literatura antigua, y la Biblia también lo menciona, conduce a un deterioro general. Y creo que es solo una de las señales de los tiempos. No soy quien para condenar. El hombre tiene libertad de elección, se puede elegir ser o hacer lo que le plazca, a menos que perjudique directamente a otra persona. Así que no soy quien para prescribir. Pero una cosa es segura: si seguimos lo celestial, será ennoblecedor. Si seguimos lo carnal, será degradante. Los misterios del universo visible, las maravillosas obras de aquel que es perfecto en el conocimiento, les proporcionaron una fuente inagotable de instrucción y deleite. Las leyes y operaciones de la naturaleza, que han ocupado a los hombres en el estudio durante 6000 años, fueron abiertas a sus mentes por el infinito creador y sostenedor de todo. Conversaron con hojas, flores y árboles, recogiendo de cada uno los secretos de su vida, con cada criatura viviente, desde el poderoso leviatán que juega entre las aguas hasta el insecto que flota en el rayo de sol. Adán estaba familiarizado, había dado a cada uno su nombre y estaba familiarizado con la naturaleza y los hábitos de todos. La gloria de Dios en los cielos, los innumerables mundos en sus ordenadas revoluciones, el equilibrio de las nubes, los misterios de la luz y el sonido, del día y la noche. Todo estaba abierto al estudio de nuestros primeros padres. El secreto de la vida. La vida es un fenómeno fascinante. Como científico, estudias los temas de la vida y descubres que en la ameba tiene exactamente los mismos principios de la vida que un elefante o una jirafa o un ser humano. Los científicos pueden utilizar modelos como conejos y roedores para poder probar las diversas cosas que hacen y aplicarlo a la humanidad. ¿Por qué es eso posible? Porque el principio es exactamente el mismo. La Biblia ya dice: como el animal vive, así vive el hombre; como un animal muere, así muere el hombre. Así que no hay diferencia. La Biblia dice: del hombre en términos de lo biológico no tiene preeminencia sobre el animal, estamos hechos de la misma materia, tenemos los mismos caminos bioquímicos, y vivimos y morimos exactamente de la misma manera. La única diferencia es la capacidad moral de elección, la capacidad moral para la apreciación. Esa es la única diferencia. Y es por eso que una elección determina la dirección, y la elección determina la eternidad. Si hacemos la elección correcta, entonces la vida es en abundancia y es eterna. Si hacemos la elección equivocada, entonces la vida es transitoria y tiene la misma consecuencia, como la criatura más pequeña del planeta, que renuncia a este regalo llamado vida. Dios es amor. Su naturaleza, su ley es amor. Siempre lo ha sido, siempre lo será.
Con la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Puso los cimientos de la tierra, que no debe ser removido para siempre. Porque Él habló y fue, ordenó y se hizo. Como la tierra salió de la mano de su Creador, que era muy hermosa. En cada hoja del bosque, en cada piedra de la montaña, en cada estrella brillante, en la tierra, en el aire y en el cielo, está escrito el nombre de Dios.